Fernando es arquitecto y es restaurador. Tiene una amplísima experiencia en el mundo privado desde hace muchísimos años, y la acompaña Yayone, que es doctora por la Universidad del País Vasco y que, que está trabajando también con él, y nos van a presentar pues una tendencia que ya es realidad, que es el BIM, que además, de hecho, este tipo de manera de trabajar se va a terminar implantando en todos los contratos que se vayan lanzando en un futuro, y que además creemos que es una herramienta interesantísima y muy útil, pero que es evidente que nos tenemos que poner las pilas para conocerlo y saber de primera mano, en vuestro caso, de las inmensas posibilidades que tiene. Y en este caso lo van a aplicar a la Catedral de Sevilla, en el marco de ese plan de mantenimiento de la catedral que Naira nos ha comentado que se lleva por la restauradora Elena García del Instituto. Así que cuando queráis, no sé si preferís a Tilo en la mesa, pero estáis cómodos. Pues adelante. Sí, sí. Muchas gracias. Buenas tardes o buenos días. Y queremos expresar de alguna manera nuestro compromiso con la Catedral de Sevilla y con el Instituto de Restauración en cuanto a las funciones, a los trabajos de mantenimiento que se vienen desarrollando desde hace prácticamente 25 años con continuidad en la Catedral. En ese contexto, coincidiendo con también una relación estrecha con la Universidad de Sevilla, con la Cátedra de Análisis de Edificios, pues tuvimos la oportunidad de desarrollar un modelo BIM. Un modelo BIM que en realidad hasta ahora no se ha implantado, pero para nosotros la idea de exponer en este momento el desarrollo de este proyecto es llegar a ponerlo en marcha y poder utilizarlo como una herramienta eficaz. ¿Vale? La idea entonces sería llegar a implantarlo y establecer un modelo piloto que de alguna manera fuese extrapolable al resto de la catedral y al resto de monumentos. En este sentido, queremos destacar algo que para nosotros es fundamental, que es la dimensionalidad de este tipo de herramientas. No sé si porque venimos del mundo de la restauración entendemos que las cosas hay que hacerlas de manera pausada y con ciertos ritmos adaptados a nuestra manera de trabajar. Entendemos que la idea de intentar englobar en un solo modelo BIM elementos tan desmesurados como puede ser la catedral o como puede ser cualquier edificio de grandes dimensiones, pues resulta muy complejo. Más cuando estamos hablando de elementos históricos, patrimoniales, y no estamos hablando de ingeniería. Entendemos que son herramientas que en la ingeniería pueden desarrollar grandes proyectos, pero en la conservación hay que tomarlos con mesura. Os vamos a presentar un poco entonces esta idea que tenemos, esta idea comedida, localizada y modesta, por decirlo de alguna manera, de cómo empezar a implantar el modelo HBIM en este proceso de conservación que se lleva a cabo en la Catedral de Sevilla. El proceso... ¿Será? En realidad, comenzaremos un poco exponiendo muy resumidamente en qué ha consistido este desarrollo de actuaciones de restauración y conservación en la catedral, que desde finales del siglo XX se viene desarrollando en las portadas y en las fachadas. ¿Vale? A continuación comentaremos también de manera breve, porque no es el objeto de esta presentación, todo lo que es el programa de mantenimiento, las actuaciones asociadas y, por supuesto, todo el registro documental que se está llevando a cabo a lo largo de estos años, y finalmente acabaré mi parte determinando el ámbito reducido en el que queremos establecer este protocolo, este procedimiento.
A continuación, ya Ione os contextualizará lo que es ya el proyecto piloto y se meterá de lleno en lo que es el concepto de HBIN. ¿Vale? Bueno, yo querría empezar un poco haciendo historia de lo que... La historia, porque bueno, yo creo que ya tenemos cierta edad como para hacer historia. Entonces, desde que empezamos a trabajar nos dimos cuenta prácticamente que no tenía mucho sentido restaurar si al final no había una labor de mantenimiento, si no había una idea clara de cómo aquello iba a desarrollarse en el tiempo. Entonces, en ese sentido, también nosotros empezamos a trabajar mucho en bienes, en entornos urbanos, con lo cual eso nos daba esa visión también un poco de hasta dónde vamos a llegar con lo que estamos haciendo y cómo podemos asegurar que esto se continúe. En ese sentido, nos parece que estas palabras de Marisa Laurenci, que es un referente en la conservación de la piedra desde los años 80 del siglo pasado, pues nos parece que ya ella estaba sufriendo la misma experiencia que nosotros estábamos viendo con nuestras actuaciones. No tenía ningún sentido, intervenir sin mantener. Al final, si no hay un proceso de asociar la conservación preventiva, la restauración y el mantenimiento programado, nos parece que la eficacia de nuestras actuaciones es un poco frustrante. Entonces, en ese sentido, hemos sido muy pesados con este tema, porque creo que es la única manera de avanzar en este campo, siendo pesados, insistentes y con convicciones. Entonces, ya en el año 97 desarrollamos un proyecto para la Junta de Andalucía, en el cual se intentaba establecer un programa de mantenimiento para los bienes que había restaurado la Junta en los últimos 10 años. O sea, la Junta, desde que nace, yo creo, en mediados de los años 80 como organismo, pues había tenido un desarrollo importante con todo el proceso de la Expo y se había acumulado mucha información de lo que se había hecho desde el punto de vista de actuaciones de restauración. Entonces era un buen momento para establecer intentar darle una forma no científica, pero una forma de alguna manera mesurable al mantenimiento de los bienes que se habían venido restaurando. Entonces, en el año 97 redactamos este documento y en él se determinaban, pues, de alguna manera los mecanismos de control que pensábamos que había que establecer y las operaciones de mantenimiento, y a partir de una serie de fórmulas, no sé si matemáticas o fórmulas basadas en la experiencia, pues llegábamos a establecer una serie de periodicidades de las actuaciones de mantenimiento y de los procesos de control. Entonces, era algo muy básico, pero de alguna manera venía de la experiencia de todo lo que se había hecho en los 10 años anteriores en conservación en Andalucía. En coincidencia, porque yo creo que las cosas siempre funcionan por coincidencias, pues en ese momento el Instituto de Restauración, el Instituto de Patrimonio Histórico en ese momento español, ¿vale?, estaba redactando, Concha Cirujano, compañera del instituto, estaba redactando un proyecto de intervención en la fachada del nacimiento de la Catedral de Sevilla. Y en este documento que ella redacta, pues se habla expresamente, ¿no?, de que al final con la memoria de intervención hay que entregar una programación de rutinas de seguimiento y control de riesgos del deterioro, ¿vale?, para evitar medidas drásticas de intervenciones de restauración. Yo creo que las cosas en la vida funcionan por casualidad o funcionan por encuentro, y en ese momento, nosotros licitamos a este trabajo y ganamos esta actuación en la portada del nacimiento, y claramente confluimos con serias convicciones de que o partíamos de una idea del mantenimiento de lo hecho, o si no, no tenía futuro. Yo creo que en ese momento coincide el Instituto de Restauración, coincidimos nosotros como técnicos, digamos, de la parte privada, y coincide el Cabildo de la Catedral, que en ese momento también tenía claras las ideas de lo que se pretendía. Y a partir de ahí pues, se desarrolla un programa de mantenimiento, que ha ido ampliándose, modificándose, adaptándose y superviviendo, que es lo más singular de todo este proceso. Entonces,
cómo estaba la catedral. Un poco, voy a hacer un resumen somero de cómo estaba en ese momento el problema de las esculturas, fundamentalmente de las fachadas históricas de la Catedral de Sevilla. Había cierta polémica en la ciudad, una polémica singular, porque había, como siempre, partidarios de sustituir las esculturas, estas esculturas de barro, sustituirlas por copias y llevarlas a museo. Y yo creo que aquí, desde un punto de vista bastante contumaz y acérrimo, partíamos tanto Concha y el Instituto como nosotros en la necesidad de mantenerlos en su ubicación. Entre otras cosas, porque el problema de la catedral hemos entendido siempre que no es la cerámica. La cerámica, si la cerámica está hecha en condiciones, es como una teja, o sea, va a funcionar perfectamente siempre. O sea, el problema de la catedral no es tanto la cerámica como la piedra. Entonces no tenía sentido descontextualizar fachadas cuando el problema no estaba precisamente en este material, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí arranca, digamos, este proceso continuado, ¿vale?, de actuación. Evidentemente, los problemas que tenía la fachada eran problemas derivados de la presión urbana a la que estaba sometido. La avenida de la Constitución era... Recuerdo que cuando empezábamos a trabajar era difícil cruzar la calle. O sea, al final, en este sentido también, bueno, claro, el entorno urbano era el que era, de una exigencia muy importante. Hay que reconocer que también gracias a la insistencia de los técnicos de la catedral y de los técnicos del instituto, bueno, y la confluencia también de ideas, pues al final todo ese tráfico ha sido desmantelado. Ahora mismo lo que hay es un tranvía y una circulación peatonal y de bicicletas, con lo cual ha mejorado muchísimo las condiciones. Entonces, sí que es verdad que en el año 92 ya se había hecho una actuación preliminar en otra de las portadas, se había hecho con objeto de adecentarla para la Expo. La había hecho la Junta de Andalucía, pero es en realidad a partir de este año 98 cuando arranca de alguna manera la conservación moderna de estas fachadas, ¿no? Siempre estableciendo este enfoque preventivo como final de la actuación y como desarrollo posterior. Entonces, a partir de este momento, pues surge un proceso continuado en el que se van licitando actuaciones en la catedral sobre las 4 portadas históricas, que las veremos a continuación: Nacimiento, Bautismo, Palos y Campanilla, y en el proceso de aproximadamente 10 años o 9 años, pues al final se acaba actuando. Bueno, la suerte es que las licitaciones que se convocan, pues acabamos ganándolas, digamos, el mismo equipo de trabajo, y podemos desarrollar esa idea que nos movía. Al mismo tiempo, o sea, paralelamente, el Cabildo de la Catedral también actúa en otras fachadas, en lo que es, bueno, en las portadas que llamamos no históricas, que ya lo son también, evidentemente. Actúa en la fachada de Poniente, que es la fachada que da a la Avenida de la Constitución, en el año 2005-2007, o en la calle de Alemanes en el año 2012-2014. Y finalmente, las actuaciones más recientes, que son del 16 al 18, en las fachadas renacentistas y en la Giralda de Sevilla recientemente. Entonces, ¿cuáles son los condicionantes con los que nos encontramos en cuanto planteamos esta idea de mantenimiento y el modelo BIM, ¿no? Lo primero es que, claro, que las dimensiones de la catedral son brutales. Es decir, estamos hablando de 2 hectáreas de catedral. Claro, las intervenciones han sido durante todo el siglo XX, prácticamente se ha dado la vuelta a la catedral en intervención de las fachadas, con criterios más o menos modernos o con criterios un poco todavía en fases, digamos, anteriores. El caso es que, bueno, que el conjunto de fachadas de la catedral prácticamente ha sido intervenido. Entonces, este problema de dimensiones no lo tenemos solo, por supuesto, en planta, lo tenemos también en alturas. O sea, la Catedral de Sevilla se establece en distintos niveles, con lo cual este volumen de fachadas o este volumen de elementos de piedra en el exterior crece considerablemente. Con respecto a las portadas, pues nos pasa también lo mismo. Estamos hablando de elementos que varían mucho en alturas. ¿Qué significa esto? Pues que todas las actuaciones que se
que se planteen de mantenimiento van a conllevar claramente unos medios para acercarse a las superficies costosos, difíciles y en algunos casos muy complejos para poder acceder. Entonces, bueno, esas labores es difícil poderlas llevar a cabo. Todo esto que hemos hecho, todo este proceso de restauración, al final, bueno, un poco os cuento el desarrollo de las portadas, cómo han ido temporalmente. La primera portada que se restauró, la Puerta del Nacimiento, a continuación, en la misma fachada, la Puerta del Bautismo, Puerta de Palos, Puerta del Perdón, que en realidad fue una actualización de la intervención que se había hecho en el año 92, una actualización para, digamos, incorporarlas al programa de mantenimiento y arrancar de unas condiciones que nos parecían que tenían que ser las adecuadas para considerarlo mantenimiento. La portada de Campanilla y la gran portada de la Asunción, que, bueno, que es también una puesta a punto, digamos, de esa intervención que se hizo pues en el año 2005. Y finalmente todo el ángulo, el cuadrante renacentista de la catedral, que es toda la intervención que se ha llevado a cabo últimamente. Entonces, ¿de dónde partimos, no? Entonces partimos de algo muy simple. Esto es un poco la extrapolación de este programa que hicimos para la Junta de Andalucía de cómo establecer periodicidades, controles y mantenimientos, periodicidades del control y periodicidades de las operaciones de mantenimiento. Partimos de algo muy simple, que es analizar factores de alteración, valorar esos agentes, valorar el grado de incidencia, pues bueno, desde procedimientos un poco simples, un poco basados en la experiencia, y a partir de ahí pues llegar a hacer una programación de temporalidad de las actuaciones. Nos las prometíamos felices. Entonces, claro, pensábamos que las operaciones iban a ser necesarias, realizarlas de mantenimiento, de controles pues cada cierto tiempo y de mantenimiento pues a lo mejor cada 6 años, y lo que nos dimos cuenta al segundo año es que había que hacerlas cada 2 y al tercer año que había que hacerlas cada año. O sea, al final, yo creo que lo de programar, es mejor programar desde lo escaso, es decir, desde lo continuo, que programar en tiempos demasiado largos. Me parece que es mejor establecer tratamientos es que esa manera de ver las cosas, de aproximarse a las cosas, yo creo que dejarlas en periodos largos siempre es un problema. El caso es que la realidad nos llevó a plantear que estas operaciones pues había que hacerlas con una frecuencia anual. El tema es que además estas operaciones, cuando hicimos la primera fachada, la primera portada era una portada, el problema es que ha crecido sustancialmente. Entonces, aquello que era una operación sencilla de una semana, 2 técnicos haciendo las labores de mantenimiento o de una persona haciendo el control una vez al mes, pues se ha convertido en un periodo largo de intervención, en un periodo de control exhaustivo. Entonces, bueno, pues las cosas se alargan, se complican. En este sentido, la situación actual en la que estamos es un poco, este es un resumen que siempre me ha gustado presentar para ver un poco la estimación económica de las cosas, o sea, es decir, cómo una restauración que en ese momento, en el año 99, costaba pues 300.000 euros, me parece ver en la pantalla, ¿vale? Y ver cómo a lo largo de los 20 años de mantenimiento, pues el monto total de las operaciones de mantenimiento hasta la fecha pues no supone en algunas de las portadas más del 30%. ¿Qué significa eso? Que en 20 años, o sea, que para gastarnos lo que nos gastamos en la operación de restauración tendrían que pasar 60 años. ¿Vale? Entonces, evidentemente es rentable, o sea, hacer un mantenimiento desde el punto de vista económico ya es rentable, porque si no las inversiones, además hay que tener en cuenta que esto no es un proceso lineal, ¿no? Sino que al final el deterioro es un proceso exponencial, con lo cual si al final yo dejo de atender a esa fachada durante 10 años, el problema no va a ser el punto de arranque, sino que va a ser mucho peor. Entonces, bueno, esto es un esquema singular, un poco del desarrollo con los años. Ya veis un poco que al final, desde el año 2014, las operaciones o sea, lo que dividimos entre control e intervención, al final se ha juntado y al final se convierte en una sola operación. Las operaciones de control se hacen mensualmente en todas las portadas
y las operaciones de mantenimiento una vez al año. La imagen un poco representa lo que no está incluido en el programa de mantenimiento. Es decir, el programa de mantenimiento que llevamos a cabo ahora mismo yo creo que no supone más del 10% de las superficies en las que están expuestas de la Catedral de Sevilla, ¿vale? Aquí estamos a nivel de suelo, pero como digo, todo, ya veis un poco en la imagen de la derecha, ¿no? De abajo de la derecha, como esa superposición de terrazas y de niveles de actuación. Ahora mismo estamos trabajando en esta zona de aquí, ¿vale? En la Capilla Real, pero a nivel ya de zona superior, un poco para acabar esa actuación que estábamos haciendo en todo ese frente de la Capilla Real. Estas son las actuaciones que se han llevado a cabo, porque sí que es verdad que el Cabildo el Ministerio de Cultura ha financiado una serie de actuaciones sobre las portadas históricas, pero luego el Cabildo ha también mantenido esa idea de intervención en los paramentos y en las fachadas de la catedral con los mismos criterios, ¿vale? Yo creo que al final hemos ido confluyendo de alguna manera los técnicos del Cabildo, los técnicos del Instituto y nosotros como entidad privada. ¿Qué es lo que generamos o qué es lo que hacemos con todo este proceso? Aparte de hacer las operaciones de mantenimiento puras, que yo creo que hay que pensar que no es una simple operación mecánica o que no es una simple operación de retirada de polvo, sino que hay detrás todo un proceso, digamos, de análisis importante. O sea, huimos de esta idea de que el mantenimiento es una brocha y alguien que brochee. Nos parece que es algo muy trastocado. Creo que el mantenimiento tiene algo mucho más detrás, igual que cualquier actuación de restauración, y la cabeza que haya detrás de esa brocha es fundamental y es parte del éxito, está abocado a que eso sea así, ¿no? O sea, por el hecho de que sean actuaciones de alguna manera rutinarias o sean actuaciones sencillas, no podemos simplificar lo que significa conceptualmente el tema del mantenimiento y la conservación. Entonces, bueno, aquí estamos ahora mismo trabajando en este sentido, estamos reflejando toda esta documentación que se recopila de las actuaciones. Veis un poco aquí el proceso que hemos seguido, cómo hacíamos estas cartografías de daños, cómo al final han cambiado los sistemas. Creo que todo esto es un tema que habría que exponer en otro momento, o sea, todo el proceso de mantenimiento, cómo se han ido cambiando los métodos o cómo hemos ido adaptando, digamos, las ideas de control y demás, pues a partir de requerimientos, digamos, actualizados, ¿no? En este sentido, la colaboración con el Instituto y con Elena García en los últimos años, pues yo creo que es muy productiva. Hemos conseguido acotar los problemas, hemos conseguido reducir, digamos, esta interpretación de los daños a las cosas que verdaderamente son significativas, y eso siempre es bueno para acotar la situación. Este es un poco qué es a nivel cartografía. Pues claro, imaginaros lo que hemos generado a nivel cartografía. O sea, ha ido aumentando. Cada portada se realizan cartografías del estado, cartografías de los tratamientos, todo el nivel de registros fotográficos, y todo esto implica una ingente cantidad de información. Cuando arrancamos con una aplicación sencilla en base de datos, o sea, porque nos parecía que hay que arrancar con lo más sencillo que tengamos, ¿vale? En el cual, pues bueno, desarrollamos este access, digamos, sencillo, que íbamos recogiendo a nivel documental, pues las incidencias que existían en cada uno. Esto se desarrolla en los controles que vamos haciendo cada mes, y se van rellenando estas fichas, se van fotografiando, y bueno, y a partir de aquí pues hemos generado muchísima información escrita, almacenada en base de datos o registrada gráficamente. Y claro, esto nos lleva a lo de siempre, ¿no? ¿Qué hacemos con toda esta información? Y en ese sentido, uno de los objetivos de este proyecto es conseguir que esta información quede en una única herramienta, que no esté al pairo de qué pasará con el Access o qué pasará con... ¿vale? Entonces, bueno, pues este es un poco...
y esto a nivel, digamos, operativo, pero a nivel de dimensiones, pues ¿cuál fue la idea? La idea fue aprovechar un poco esta situación que se nos daba de colaboración con la Universidad de Sevilla, porque la Universidad de Sevilla durante tiempo llevaba estudiando una parte muy singular del monumento, que era el cuadrante renacentista. Entonces habían desarrollado ya mucha documentación gráfica, digamos, del interior de este espacio, ¿no? Aquí estamos viendo en concreto una de las fachadas, la fachada sur de este cuadrante renacentista. Aquí vemos un poco cómo se ha limitado mucho todo el tema de cartografía de daños. También es verdad que es la última actuación que se ha hecho, con lo cual teníamos limitados los daños, teníamos limitados el campo de actuación y lo limitamos todavía más. Vemos aquí un poco que hay unos indicadores muy sencillos de deterioro y entonces decidimos limitarnos solo a esta parte de la catedral. Es un trozo mínimo de la fachada de la catedral, pero nos parecía que era la única manera de que pudiésemos controlar hasta dónde llegábamos con el tratamiento, con esta idea de implantar el modelo BIM. ¿Vale? Yo creo que a partir de ahora ya Johnny os contará un poco vemos un poco, las últimas labores de mantenimiento de este espacio y bueno, pues esta es, digamos, de las últimas actuaciones. Bueno, esto se supone que es un vídeo y que andará para adelante, ¿vale? Y os dejo con Yayone, que os expresará las condiciones técnicas. Gracias, Fernando. Vale, pues como ha dicho Fernando, en este proceso la posibilidad de establecer lo que era la vinculación entre un levantamiento, un modelo geométrico y su vinculación con un sistema de información nos pareció que era una herramienta que sin duda nos permitiría una mejor gestión de manera progresiva, racionalizada y económica de los datos que se han obtenido a lo largo de todos los años en las labores de mantenimiento, sin olvidar el fin último del objetivo, ¿no? Que era la conservación del bien cultural. Todo ello resulta esencial dentro de lo que es las bases de la conservación preventiva y el mantenimiento, y por ello se eligió el modelo HBIM. Retomando lo que ha comentado un poco Fernando, disponíamos de lo que era una metodología sistemática de cara al mantenimiento, una ingente cantidad de datos y una preocupación alarmante sobre la pérdida de los mismos. Entonces, en este contexto, en el 2017, el Grupo de Investigación de Estrategias Científicas, Conocimiento del Patrimonio de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, en colaboración con la empresa Ártico, pusieron en marcha un proyecto piloto destinado a la conservación preventiva dentro del contexto de las labores de conservación y restauración que se estaban realizando en la fachada renacentista de la catedral. Por poner un poco de contexto, el grupo ECP ha sido conferido como uno de los referentes en el sistemas de desarrollo BIM a nivel nacional, gracias a las metodologías de conocimiento desarrolladas por los investigadores como Manolo Castellanos con el famoso Cartuja de Jerez o el convento de San Agustín de Sevilla, realizado por Roque Angulo Fornos, y este cuadrante renacentista que también ha sido su desarrollo. Como sabemos, el modelo HBIM, Building Information Modeling, es una herramienta que permite crear modelos tridimensionales detallados de los edificios históricos, integrándolos no solo con una geometría estructurada, sino también con información de los materiales, de los tratamientos, de las alteraciones. En este proyecto piloto se utilizaron técnicas fotogramétricas de escaneo láser 3D para la captura masiva de información de la fachada y también destaca el proceso de modelado de entidades sólidas que incorpora la estimación semiautomática de entidades tridimensionales en un entorno BIM. Se utilizó para ello un software de ingeniería inversa tipo rinoceros para generar una piel tridimensional controlada que luego se convirtió en un sólido en AutoCAD y se duplicó ese sólido para generar una estructura geométricamente precisa.
La metodología detallada se puede consultar en la tesis doctoral de Roque Ángulo Fornos, que se titula Desarrollos de modelos digitales de información como base para el conocimiento, la intervención y la gestión del patrimonio arquitectónico, que os invito a que le echéis un vistazo, o el artículo que aparece en la diapositiva ahí abajo. Más allá de la metodología como desarrollo, como resultado se consiguió un modelo BIM geométricamente preciso que incorpora varias escalas de conocimiento y de representación. Entre ellas destaca la visualización gráfica a través de filtrados de información contenida en lo que es el propio modelo y donde se pueden comprender los materiales constitutivos de la fachada a partir de la información obtenida de los estudios de caracterización de los materiales que se realizaron en la intervención del 2017, entre los que destaca pues, la arenisca, la piedra calcarenita de San Cristóbal o las piezas cerámicas de la cornisa. Además, también posibilitó el estudio de la división del conjunto arquitectónico en fases constructivas, de acuerdo un poco con lo que es la arqueología de la arquitectura, en donde se implantaron 10 fases constructivas hasta la contemporánea. Todo ello, otro de los usos claves a la hora de plantear el modelo de cara a la conservación preventiva era la posibilidad de integrar gráficamente las alteraciones y los tratamientos para en un futuro mantenimiento poder adecuar la idoneidad de los tratamientos aplicados anteriormente, ¿no? Por tanto, la intención era poder trasladar toda esa información reflejada en cartografías más clásicas que se entregan al final de una intervención en las memorias finales a un modelo HBIM. Está claro que el modelado de la información superficial, estas alteraciones, tratamientos dentro de lo que es el modelo, enriquece su utilidad, pero se enfrenta a lo que es el desafío para estandarizar la representación de los tratamientos de conservación y restauración en superficies arquitectónicas que a día de hoy todavía no está estandarizada. Uno de los resultados más importantes de este proyecto piloto ha sido la posibilidad de visualizar de manera clara las alteraciones y los tratamientos aplicados a lo largo del tiempo. Ello se ha conseguido a través de los nodos de información superficial denominados NIS, que vemos en pantalla, compuesto por 3 vectores longitudinales variables creados como ejemplos de familias sin categorizar, es decir, modelos genéricos que se distribuyen a lo largo de toda la superficie de la fachada. Se representaron gráficamente la colonización biológica, el enmugrecimiento y otras alteraciones, lo que permitía una mayor comprensión del estado actual de la fachada. Además, el uso de Dynamo, que es un plugin que se utiliza para incorporar información jerárquica, pues nos facilitó el hecho de poder representarlo. Ejemplos como el que aparece en pantalla, que es la estructura jerárquica y las alteraciones, se produjo, por ejemplo, en los biodeterioros, o la siguiente imagen como el enmugrecimiento y sus sistemas de limpieza. Una vez el proyecto piloto está realizado, nos surgieron ciertas necesidades que bueno, no estaban del todo cubiertas de cara al uso verdadero de la implementación de las labores de mantenimiento. Por un lado, había que simplificar la geometría, por otro lado, había que simplificar la distribución de lo que hemos denominado NIS y el tercer punto era la estandarización terminológica en cuanto a los tratamientos y las alteraciones. Y finalmente, por último, creemos que la implantación de un calendario programado para las labores de mantenimiento era algo necesario. Gracias a este enfoque y vista las necesidades de cara a la gestión integral del edificio, a día de hoy el Cabildo de la Catedral de Sevilla, como ha comentado Fernando, está desarrollando un proyecto piloto pionero en España, creando un gemelo digital de toda la catedral 3D en alta resolución. Esta iniciativa permite un poco lo que es el control avanzado de la conservación preventiva mediante un modelo gigantesco HBIM. Entonces, nosotros planteamos esa pequeña escala, ¿no? A partir del éxito de lo que es el proyecto piloto de la fachada renacentista y visto también un poco el interés por parte de las instituciones y el Cabildo de la Catedral en generar un modelo integral de la conservación de cara a la conservación de la catedral,
La propuesta que aquí se plantea es extrapolar el HBIM al mantenimiento de ciertas zonas de la catedral. Por lo tanto, creemos que toda la información que se ha generado se debe integrar dentro, se debe generar una base de datos que ha establecido Fernando, integrarla ya en el modelo HBIM para que se combinen los datos históricos y técnicos del mantenimiento en una base de datos vinculada. Por otro lado, creemos que una programación automática del mantenimiento resulta ser un eje clave, ya que la integración de un cronograma digital en HBIM permitirá que el sistema emita alertas sobre las necesidades de mantenimiento basado en estudios históricos, técnicos y un cronograma donde se puede establecer una periodicidad como anual, quinquenal, etcétera, ¿no? Además, también creemos que integrar herramientas externas de gestión de mantenimiento como los plugins Dynamo o Navisworks, en el caso de Autodesk Revit, pues permitirá programar las actividades y asignar fechas de revisión y generar alertas automatizadas. Y finalmente, pues la implantación de un calendario interactivo donde el modelo HBIM esté vinculado a un calendario donde los cronogramas creados puedan ser extrapolados a Revit Autodesk, ¿no? Esta sincronización total de las fechas de mantenimiento hará que la planificación sea más eficiente. Así que, Fernando. Sí, bueno, no sé. La cuestión ahora, o sea, llegamos a un punto en el que, bueno, hemos hecho una parte de los deberes, hemos trabajado, digamos, seguimos planteando las labores de mantenimiento en todas las portadas. Ya tenemos un modelo BIM, digamos, para poner en marcha, que es este sector tan localizado de la catedral. Y bueno, entonces ahora nos queda ponerlo en marcha y ver la eficacia real de cara a estas operaciones de mantenimiento. En este sentido, yo creo que vuelvo otra vez a la idea de partir de algo sencillo, de algo... la verdad es que todo... O sea, la restauración y yo en concreto venimos de un mundo analógico y todo esto es complicado para todos, o sea, yo creo, y al final... Porque yo creo que viene de un mundo... que de alguna manera es ajeno, ¿no? De alguna manera, ¿vale? O sea, viene del mundo de la industria, del mundo de la construcción industrial, de la construcción a gran escala, y como decía antes, yo creo que tenemos que ser sensatos. Entonces, bueno, la idea que tenemos ahora es, aprovechando también esta invitación y esta manera, esta posibilidad de presentar las cosas, es de avanzar en este proyecto, de avanzar con esta singularidad de escala pequeña, sin muchas pretensiones, pero conseguir empezar a implantarlo asociada directamente a las labores de mantenimiento, como una herramienta más de la que podemos disponer, y para darle este carácter al mantenimiento, que yo creo que lo tiene, y que no hay que olvidarse, que es el carácter de preocupación del bien, de recopilación de información que nos transmite el bien, de todo esto que siempre si no se queda en operaciones en papel o en operaciones que no tienen más desarrollo. Y bueno, y con la idea de que si funciona a escala pequeña, poco a poco se podrá ir implantando en escalas mayores. Yo creo que al final... Bueno, es una manera, queremos ponerlo en marcha, nos pondremos pesados con las instituciones e intentaremos convencer a todo el mundo que es la manera de hacerlo. En concreto, la idea sería seguir funcionando, por supuesto, con el Cabildo, con el Ministerio y implantarlo. Quiero acabar la presentación pues un poco haciendo mención a todos los agentes que hemos participado, o sea que los tenéis abajo todos, el Ministerio, el Cabildo, la Universidad de Sevilla, el Grupo de Conocimiento y la empresa Arte. Y bueno, me gusta siempre recuperar unas palabras de Alejandro de la Sota, porque siendo arquitecto era una persona sensata y teniendo estas ideas de ¿por qué no dedicamos por lo menos lo mismo al mantenimiento que a la restauración? O sea, yo creo que con esta frase nos quedamos. Gracias y buenas tardes.